Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy podremos decir que tendremos un viaje clásico a través de la desolada carretera, con 3 impactantes historias, que estoy seguro les van a poner los cabellos de punta. Hoy tendremos un viaje un tanto más corto, pero por lo tanto, me he dado a la tarea de seleccionar intensas y horrorosas historias, que también estoy seguro les harán pasar la noche en vela. Y cerrando este viaje, pasajeros, una historia como pocas se han narrado en este espacio, que además nos estará presentando impactante evidencia terrorífica real, a través de una singular fotografía. Así que hagan lo que hagan, pasajeros, asegúrense de llegar hasta el final de nuestro camino. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y vayan poniéndose cómodos, porque nuestra travesía está dando inicio. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Ella viene por mí. Saludos, conductor y pasajeros. Esto me pasó en Tijuana, alrededor del año 2011. En ese tiempo, yo tenía una amiga muy cercana. Ella y su familia eran de origen mexicano, pero vivían en California. Venían seguido a México, así que la convivencia era constante, como si nunca se hubieran ido de este país. No la conocí mucho, pero lo poco que supe de ella terminó marcándome para siempre. Un día, de la nada, nos dieron la noticia. Su hermana había perdido la vida. Las circunstancias no estaban claras. Todo se manejó con un silencio extraño, incómodo. Nadie daba señales. Nadie explicaba nada. Era como si quisieran enterrar la verdad junto con ella. Tiempo después, en una plática ya más personal, mi amiga me confesó lo que realmente había pasado. Su hermana se había quitado la vida. Pero eso no era lo más inquietante. Según me contó, todo comenzó después de que ella y unos conocidos jugaran con la ouija. Al principio parecía un juego, algo sin importancia, pero días después su hermana cambió. Se volvió triste, distante. Decía además que había una sombra, que alguien o algo la observaba, que no estaba sola, ni siquiera cuando dormía. La depresión se volvió más profunda con el paso de los días, hasta que finalmente tomó esa decisión. Después de su muerte, mi amiga empezó a verla. Al principio eran cosas sutiles, sombras en los pasillos, reflejos que no coincidían, pero luego comenzaron las apariciones. Decía que la veía parada en su cuarto, observándola, que a veces la encontraba en los espejos y que en otras ocasiones la escuchaba llamarla. Con el tiempo esas manifestaciones se hicieron más frecuentes, más intensas, hasta que un día me dijo algo que nunca voy a olvidar. Creo que mi hermana viene por mí. Sentía que la llamaba, que la quería llevar con ella. Pasaron algunos meses. Ella vino a México de visita, como solía hacerlo. Rentó un carro y salimos a carretera. Era de noche. El camino estaba prácticamente vacío. De esos trayectos donde lo único que te acompaña es la oscuridad y el sonido constante del motor. Yo iba de copiloto. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. No sé cómo explicarlo, pero de pronto ambos sentimos algo. Fue una sensación extraña, como si no estuviéramos solos dentro del carro. Casi al mismo tiempo, volteamos al retrovisor
y gritamos. El grito, el miedo, todo ocurrió en un segundo. Mi amiga perdió el control del volante. El carro se salió del camino. Después, solo recuerdo el impacto. Desperté días después en un hospital, herido pero vivo. Ella no tuvo la misma suerte. Murió en el accidente, tal como lo había advertido. Hasta el día de hoy, no estoy completamente seguro de lo que vi, conductor y pasajeros. Pero aquí viene un detalle importante de esta historia. Ese día del accidente, ahí, en los asientos traseros, había alguien, una figura, una silueta que no debería de estar ahí. Era ella. Yo estoy casi seguro de lo que vi. Era ella, la hermana de mi amiga. Su rostro pálido, inexpresivo, mirándonos fijamente desde la oscuridad. No puedo afirmar con certeza absoluta que aquella figura fuera realmente su hermana, pero hay algo que no puedo negar. Los dos la vimos al mismo tiempo. Y a veces me pregunto, conductor y pasajeros, si aquella noche algo realmente se subió a ese carro con nosotros, o si todo fue una coincidencia tan perfecta que a mi amiga terminó costándole la vida. Macabro encuentro con un famoso espectro. La Llorona. Buenos días, tardes o noches, estimados amigos. Les saluda nuevamente Hamilton Aguilar. En esta ocasión, quisiera contarles una historia, la cual no me pasó a mí. Pero todo empezó hace unos días, que estuvimos en una reunión familiar con algunos tíos y primos. Entre plática y plática, se nos fue el tiempo sin darnos cuenta. Ya era muy tarde en la noche, y a lo lejos se escuchó un grito. Y alguien dijo que eran personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Luego, vimos a uno de los tíos mayores y se veía algo asustado, y nos reímos de él. Le dijimos, ¿qué pasó, tío? Vio un fantasma. Y todos nos volvimos a reír. Después, lo que nos dijo nos dejó completamente sorprendidos. Para nadie es secreto que en mi juventud yo era mujeriego, pero hubo una noche donde todo cambió. Y ahí fue, conductor y pasajeros, donde nos contó la siguiente historia, la cual se las narraré en primera persona, como él la compartió con nosotros. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Yo era joven, tendría unos 22 años, y si algo me gustaba era la fiesta. En el pueblo decían que yo no me perdía una sola parranda. Si había marimba, cerveza y mujeres bonitas, allí estaba yo. En esos tiempos vivía con los abuelos en un pueblo algo alejado de la ciudad, donde los caminos de tierra se vuelven oscuros y silenciosos cuando cae la noche. Recuerdo que era época de feria en un pueblito cercano. La música de marimba sonaba fuerte, las luces de colores colgaban entre los árboles, y el aire olía a comida y a pólvora. Yo había pasado toda la noche bailando y coqueteando con cuanta muchacha se dejara conquistar. Mis amigos ya se habían ido, pero yo me quedé un rato más, tomando y riendo. Cuando por fin decidí regresar a casa, ya era muy tarde. La luna estaba alta y el camino estaba completamente vacío. Caminaba tambaleándome un poco, silbando una canción de marimba y recordando las risas de las muchachas con las que había estado. Fue entonces cuando la escuché. Al principio fue apenas un sonido, como un lamento lejano,
llevado por el viento. El lamento de una mujer. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez era alguna dama del pueblo, llorando por algo. El camino estaba rodeado de milpas y árboles oscuros que se movían con la brisa. Seguí caminando, pero el llanto volvió. Esta vez más claro, más cerca. Se me erizó la piel cuando nuevamente escuché el llanto de aquella mujer y ahora un profundo lamento. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En Guatemala, todos hemos escuchado historias de La Llorona, pero en ese momento traté de convencerme de que solo era alguien jugando una broma o alguna mujer perdida. Entonces, la vi. A lo lejos, cerca de un viejo árbol de amate junto al río, había una figura blanca. Parecía una mujer con un vestido largo que casi tocaba el suelo. Su cabello negro le cubría el rostro. Pensé que era una mujer sola. Y como el tonto mujeriego que era en esos años, se me ocurrió acercarme. «Buenas noches», le dije. «¿Está perdida?» La figura no respondió. Solo seguía llorando. Pero algo en su voz era extraño. No parecía venir solo de su boca. Era como si el viento mismo llorara. Entonces la mujer levantó lentamente la cabeza. Nunca olvidaré lo que vi. Su rostro era pálido, anormalmente pálido, y sus ojos parecían vacíos, oscuros, como un pozo sin fondo. Su boca se abrió más de lo normal, mientras el lamento se volvía más fuerte. Luego dijo algo que aún resuena en mi cabeza. ¿Dónde están mis hijos? El aire se volvió gélido. El sonido de los grillos desapareció. Todo quedó en silencio. Sin viento, sin fauna nocturna. Fue en ese momento que mi borrachera se me quitó de golpe. Luego ella gritó: «¡Mis hijos!». El grito fue tan fuerte que sentí que el pecho me temblaba. En ese instante entendí que no era ninguna mujer del pueblo. Era La Llorona. Salí corriendo como nunca en mi vida. Corrí por el camino de tierra, tropezando con piedras sin atreverme a mirar atrás. Pero el llanto seguía escuchándose detrás de mí. A veces lejos, a veces demasiado cerca. Ella seguía preguntando por sus hijos. Sentía que algo venía detrás de mí, arrastrándose por el camino. De pronto vi una luz a lo lejos. Era la casa de un vecino. Corrí hasta la puerta y empecé a golpear desesperado. «Don Pedro, abra por favor». La puerta se abrió de golpe y apareció mi vecino con una lámpara de queroseno en la mano. «¿Qué le pasó, muchacho?», me preguntó al verme pálido y temblando. Intenté hablar, pero en ese momento se escuchó el llanto otra vez. Más cerca que antes. Aquella mujer seguía preguntando por sus hijos. El rostro de don Pedro cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con miedo. Miró hacia la oscuridad del camino. «Métase rápido», me dijo. Entré corriendo a su casa mientras él cerraba la puerta. Pero el llanto seguía escuchándose afuera, rondando la casa. Don Pedro gritó hacia el interior de la casa: «Mijo, tráeme el frasco de agua bendita». Un niño salió corriendo con una pequeña botella. Don Pedro tomó el frasco, abrió la puerta y empezó a regar el agua bendita alrededor de la entrada,
mientras murmuraba oraciones. Yo estaba paralizado, escuchando aquel llanto terrible que parecía dar vueltas alrededor de la casa. De pronto el viento sopló fuerte. El llanto se volvió más agudo, más furioso. Aquella aparición volvió a gritar por sus hijos. Don Pedro levantó la botella y roció lo último de agua bendita hacia la oscuridad. Entonces todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que hasta los grillos dejaron de cantar otra vez. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Y luego, muy a lo lejos, en la distancia, se volvió a escuchar el llanto. Pero esta vez el sonido se iba alejando, cada vez más, como si algo se estuviera retirando por el camino hacia el río. Hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. Don Pedro cerró la puerta lentamente. Yo seguía temblando. Esa noche, me quedé en su casa hasta que amaneció, y desde ese día aprendí algo que nunca olvidé. Hay cosas en este mundo que uno no debe provocar. Por eso dejé las fiestas, dejé de andar detrás de cada mujer que conocía, y aprendí a respetar la noche. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, quisiera tomar un momento para invitarte a que, si aún no lo haces, apoyes a este canal con tu suscripción y así formes parte de la gran familia de pasajeros. Además, de este modo, estarás en condiciones de decir #Yo soy pasajero. Quiero agradecer, queridísimos pasajeros, todo su apoyo brindado durante las últimas semanas. Gracias por comentar, por darle me gusta al contenido, por compartirlo y por supuesto por hypearlo, porque así me están ayudando a llegar a más personas y sobre todo a darle continuidad a nuestro macabro camino. Hablando de continuidad, ya sabes que lo más importante para este espacio son tus relatos, así que por favor dame la oportunidad de narrarlos, compartiéndolos al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias también. Estimados pasajeros, ahora sí vuelvan al autobús, que nadie se quede fuera, porque vamos a la última escala de este viaje, que además de parecerles extremadamente aterradora, estoy seguro, los va a sorprender. Solo quería un paseo tranquilo. Hola, conductor y pasajeros. Como verán, soy un gran seguidor de estas historias paranormales. Siempre me ha entusiasmado escuchar las experiencias de otros. A veces pensaba que, si me llegara a ocurrir algo, sería algo similar a lo que muchos cuentan, ya sean apariciones, espectros, cosas que crees ver pero nunca estuvieron ahí. Sin embargo, a veces olvidamos algo importante, y es que a veces lo tangible, los que viven entre nosotros, son a los que más deberíamos temer, porque nunca sabemos quiénes son los que nos rodean, desde familiares y personas ajenas. Esto que voy a contarles me tiene muy nervioso aún. Tanto así que, por si acaso, tuve que cambiar mis cuentas de redes, porque no sé qué clase de cosa me topé. Puede que suene gracioso al principio, pero créanme, a veces una experiencia puede comenzar como algo simpático, después puede convertirse en algo peor que cualquier bruja o demonio. Esta es mi historia. Me llamo José. Soy de Coahuila, México. Siempre he sido un chico tranquilo, muy apegado a la naturaleza. Me encanta recolectar manzanas, pasar horas observando las montañas. Actividades simples que me relajan. Un fin de semana, decidí escaparme a un resort de cabañas. El nombre lo omito por obvias razones. Esa tarde, al llegar quise aprovechar para caminar un poco por el bosque.
No planeaba alejarme mucho porque el cielo estaba muy nublado y ya se escuchaban truenos lejanos. La lluvia no tardaría en caer. Caminaba despacio, disfrutando la tranquilidad, cuando de repente vi algo extraño a lo lejos. Al principio pensé que era una bolsa de plástico o basura, pero al acercarme un poco más, me di cuenta de que era un pequeño peluche, y no cualquiera. Era un Pikachu, el famoso Pokémon amarillo que todos conocemos desde niños. Lo curioso es que este no era el típico peluche adorable y sonriente. Tenía una mirada seria, casi fría, los ojos un poco viscos, sin esa expresión amistosa de siempre. Parecía un modelo antiguo o diferente. Me causó gracia al principio. Miré alrededor, esperando ver a alguien que lo hubiera olvidado o incluso que me estuviera haciendo una broma. Pero no había nadie, absolutamente nadie. Me acerqué más. Estaba impecable, sin un rasgo de polvo, como si lo hubieran dejado ahí hacía poco. Me dio curiosidad tomarlo y llevármelo, pero pensé, quizá es de algún niño y lo está buscando. Así que decidí dejarlo y seguir caminando. Unos metros más adelante, sobre una roca, vi algo que me detuvo en seco. Dibujada con gis, o tallada con una piedra, estaba la cara del mismo personaje. La coincidencia me pareció demasiada. Podría ser una broma elaborada, pero ya no me sentía tan tranquilo. Los truenos sonaban cada vez más cerca, y los relámpagos iluminaban el cielo. Decidí regresar. Al pasar de nuevo por el lugar donde había dejado el peluche, ya no estaba. Me reí nervioso. Seguro caí en la broma, pensé. Pero entonces una idea golpeó mi mente. Ese lado del bosque casi nadie lo transitaba, mucho menos a esa hora, y con la tormenta encima. Mi mente comenzó a acelerarse. Apresuré el paso, y ahí fue cuando la cosa se puso realmente incómoda. Vi el mismo peluche Pikachu otra vez, pero ahora asomándose detrás de un árbol, como si estuviera espiándome por su cuenta. Me quedé petrificado por unos segundos. Luego razoné. Alguien está detrás, jugando con el muñeco. Me reí nervioso y dije en voz alta: «Buena broma, ¿eh? Ya caí, ya puede salir». El peluche siguió asomándose, moviéndose muy lentamente, observándome. Me armé de valor y agregué: «Por favor, ya para. No soy fan de este tipo de bromas. Sal de una vez». Me arrepiento muchísimo de haber dicho eso. De pronto el peluche se escondió detrás del árbol. Escuché el crujido de ramas y hojas. Y entonces salió. No una persona normal. Era una persona con disfraz completo de Pikachu. Traje afelpado amarillo. Máscara bien hecha que cubría toda la cara. Se asomó exactamente igual que había hecho el peluche, de forma juguetona, casi infantil. Me quedé pasmado. Pasar de un muñeco pequeño a esa figura grande y silenciosa fue demasiado. De repente corrió de forma muy exagerada, como si de una caricatura se tratara, hacia otro árbol, y volvió a asomarse, como jugando a las escondidas. No decía ni una palabra, absolutamente nada. Reaccioné y empecé a alejarme, buscando rodearlo para volver al camino principal. Pero él o lo que fuera, corrió también, poniéndose más cerca. Asomó el peluche otra vez y movió su pequeña mano como saludándome. Luego asomó la cabeza del disfraz. Le dije, ya con voz temblorosa: «Ya estuvo, en serio,
Deja de jugar. Movió la cabeza hacia un lado, como si entendiera lo que decía, pero sin responder. Lentamente se separó del árbol y se quedó parado, mirándome fijamente. Decidí ignorarlo e irme más rápido. Estaba sumamente incómodo, nervioso, con el corazón a 1000, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Un chisporroteo eléctrico, como un taser activándose, de esos que usan los policías contra criminales. Volteé. En su otra mano sostenía un aparato negro, grande. Lo levantó como saludándome a lo lejos y lo activó. La lluvia ya empezaba a caer con más fuerza. Vi las chispas azules y sin pensarlo, salí corriendo. Corrí como nunca, rogándole a Dios que no me resbalara con el suelo mojado. Detrás de mí, seguía el sonido del taser, cada vez más cerca. Este tipo corría rápido, demasiado rápido. Cuando por fin salí del sendero que cortaba el bosque, un relámpago fortísimo iluminó todo. El ruido del taser desapareció de golpe. Me detuve, jadeando, mirando a todos lados. Ya no estaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Quería llorar. Solo quería un paseo tranquilo. Regresé empapado. Mi mamá me regañó por llegar así, pero escuchar su voz fue el mejor alivio del mundo. Desde entonces pienso mucho antes de salir a caminar solo. Prefiero ir acompañado o mejor no ir. Muchos pensarán que ahí terminó todo, pero no. Pasaron unos días. Ya estaba de vuelta en la ciudad, en mi casa. Una noche abrí el celular, navegando por redes sociales, y vi una solicitud de mensaje de alguien desconocido. Decía simplemente hola, y adjuntaba una foto. La abrí, y me quedé helado. Era él. Sin duda, el mismo disfraz de ese personaje de Pokémon, en la misma pose juguetona. A continuación, pasajeros, comparto con ustedes la extraña foto que me llegó, añadiendo algo importante. No es porque el conductor desconfíe de mí, pero tiene un fuerte compromiso de compartir historias reales con ustedes. Así que, previendo que esta fuese una historia inventada, con el solo fin de entretener a los pasajeros o de ayudar a darle continuidad a la desolada carretera, el conductor sometió esta fotografía a un análisis por medio de un detector de IA. El resultado dejó helado al conductor, ya que para su sorpresa, fue que esta imagen es 100% real y libre de inteligencia artificial. Lo más escalofriante, minutos después de que abrí el mensaje, la cuenta desapareció, borrada por completo. Y hasta hoy sigo preguntándome lo mismo. ¿Cómo encontró mi cuenta entre millones de personas? Sé que suena un tanto bizarra, incluso con momentos que parecen graciosos en retrospectiva. Pero creo que hay gente mucho más extraña y peligrosa de lo que imaginamos. Y a veces aparece justo en los lugares donde menos lo esperamos, con apariencias que pueden resultar agradables, como algunos personajes de la televisión. Pero esto fue demasiado para mí. Sé que esto parecerá una broma, pero está bien si no me creen. Yo sé lo que viví. Al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra, conductor y pasajeros. ¿Qué opinan? ¿Realmente me querían hacer daño? ¿O todo simplemente se trató de una broma?
de muy mal gusto. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,